¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan buenas tardes. Vamos a ver aquí la sección 4.3, inferencia estadística para una sola muestra. Las técnicas de inferencia estadística se pueden clasificar en dos categorías amplias: estimación de parámetros y prueba de hipótesis. Hemos visto rápidamente la idea general de la estimación puntual de parámetros de procesos. Una hipótesis estadística es una proposición acerca de los valores de los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, suponer que pensamos que el promedio dentro de un diámetro de un cojinete es de 1.5 pulgadas. Recuerden aquí que los cojinetes son como esos bearings, ¿verdad? Los elementos que van dentro del carro. Entonces, suponer que pensamos que el promedio dentro del diámetro de un cojinete es de 1.5 pulgadas. Bueno, 1.500 en el sentido que tenemos precisión incluso a una milésima de pulgada. Podríamos expresar esta proposición de una forma formal como la hipótesis nula, mu igual a 1.500, y la alternativa que no sea igual a ese número. La proposición h sub 0 en la ecuación 421 se llama hipótesis nula y h1 la alternativa, tal como lo han visto en otros cursos. En nuestro ejemplo, h1 especifica valores para el diámetro promedio que ya sea es mayor que 1.500 o menor que el cual nos da una hipótesis alternativa de dos lados. Dependiendo del problema, varios hipótesis alternativas de un lado pueden ser apropiadas. Los procedimientos de prueba de hipótesis son bastante útiles en muchos tipos de problemas de control de calidad. También forman la base matemática para la mayoría de procesos para técnicas de control estadístico que se describen en partes 3 y 4 de este libro. Una parte importante de cualquier prueba de hipótesis es determinar los valores de los parámetros especificados en las hipótesis nulas y alternativas. Generalmente eso se hace de tres formas. Eh, en una de las de tres formas. Primero, los valores podrían resultar de conocimiento o evidencia pasada. Esto sucede frecuentemente en la calidad estadística de control, cuando nosotros ocupamos información pasada para especificar valores para un parámetro que corresponde a un estado de control. Y entonces periódicamente probamos si la hipótesis del valor del parámetro no ha cambiado. Segundo, los valores podrían resultar de alguna teoría o modelo del proceso. Vamos a darle importancia a esto. Ok. Finalmente, los valores se escogen para los parámetros que podrían ser el resultado de diseños o especificaciones contractuales. Una situación que ocurre frecuentemente. Hipótesis estadísticas prueban procedimientos pueden ser utilizados para probar, para revisar la conformidad de los parámetros de los procesos a sus valores especificados o ayudar en modificar los procesos hasta que los valores deseados sean obtenidos. Para probar una hipótesis, tomamos eh, una muestra aleatoria de la población bajo estudio. Calculamos su estadística apropiada y ya sea rechazamos o fallamos a rechazar la hipótesis nula H sub 0. El conjunto de valores de esas pruebas estadísticas nos dan al rechazo de H sub 0, se llama región crítica o región de rechazo para la prueba. Dos tipos de errores podrían cometerse cuando se prueban hipótesis. Si la hipótesis nula se rechaza cuando es cierta, el error de tipo 1 ha ocurrido. Si la hipótesis nula no es rechazada cuando es falsa, entonces se ha realizado el error del tipo 2. La probabilidad de esos dos tipos de errores se denotan como alfa igual a probabilidad del tipo error tipo 1, beta probabilidad de tipo 2.
Entonces, a veces es más conveniente trabajar con la potencia de una prueba estadística, donde la potencia es uno menos beta, es decir, la probabilidad de rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es falsa. Entonces, la potencia de una probabilidad es correctamente rechazar h sub 0. En el trabajo de control de calidad, alfa a veces se llama el riesgo del productor, ya que denota la probabilidad de que un bien sea rechazado, eh, de un bien que de un lote que está bueno sea rechazado, o la probabilidad de que el proceso que produce valores aceptables de calidad particular será rechazado como un desempeño no satisfactorio. Además, beta a veces se llama el riesgo del consumidor, ya que denota la probabilidad de aceptar un lote de calidad pobre que nos permite un proceso que está operando de una forma no satisfactoria relativo a la calidad o característica de una operación continua. Los procedimientos generales en prueba de hipótesis es especificar el valor de las probabilidades de error tipo 1 alfa y después diseñar un procedimiento de prueba de tal forma de que valores pequeños de probabilidad de tipo 2 se obtengan. Así podemos dirigir un control o escoger el riesgo alfa, ya que podemos controlar la probabilidad de hacer un error tipo 1, rechazar la hipótesis nula se considera una conclusión fuerte. El riesgo beta generalmente es una función de muestra y de qué tan diferente es el valor real del parámetro, tal como mu está explicado arriba. Hola Karen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, bueno, empecé a dar la clase como no había nadie. Pero esa parte es bastante de lo que ustedes ya han visto en prueba de hipótesis. Entonces, aquí tenemos una prueba de hipótesis de dos lados, ¿verdad? Donde hay una desigualdad en la hipótesis alternativa. Esta es una de las formas principales para poder hacer una inferencia estadística en control de calidad, la otra siendo estimación de parámetros. Entonces, una de las formas más principales para poder eh, determinar estos parámetros simplemente es con evidencia pasada o conocimiento pasado. Otra de las formas para poder tener un punto de inicio con respecto a esos parámetros eh, es por el hecho que tienen que seguir cierto proceso de cierto modelo o alguna teoría. Y finalmente, otra forma de estimar estos parámetros es por especificación de diseño o contractuales. Tenemos los tipos de error uno y 2, ¿verdad? El tipo uno es rechazar H sub 0 cuando en realidad sí era cierto. El tipo 2 es rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falso. Y la potencia de la probabilidad, la potencia de una prueba estadística es uno menos beta, que sería rechazar correctamente H sub 0, rechazar H sub 0 cuando en efecto era falso. Esto a veces se llama el riesgo del productor porque denota la probabilidad de que un buen lote sea eliminado, mientras que beta a veces se llama el riesgo del consumidor porque sería la probabilidad de aceptar un lote que no está conforme a especificaciones de control de calidad. Entonces, debido a que podemos controlar la probabilidad de hacer un error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula se considera una conclusión fuerte. La probabilidad de tipo 2 usualmente
Es difícil de controlar ya que por la falta de flexibilidad al escoger un tamaño de muestra y debido a que hay una diferencia entre los parámetros reales y los de la hipótesis. Y esto se conoce en muchos casos, por lo tanto, se falla en rechazar H sub 0 es una conclusión débil. También se trabajan múltiples intervalos de confianza en las cuales, pues ya con lo que han visto en los otros cursos, no es tan novedoso lo que aparece aquí presentado. Vemos, por ejemplo, en la subsección 431, la inferencia del promedio de la población cuando conocemos la varianza. Ya sabemos aquí que la prueba involucra comprar utilizando la distribución normal. La prueba de hipótesis, entonces suponer que X es una variable aleatoria con un promedio desconocido mu y una varianza conocida sigma cuadrado. Queremos probar la hipótesis de que el promedio es igual al valor estándar, digamos mu sub 0. La hipótesis podría ser formulada como hipótesis nula de que mu sea mu sub 0 y la alternativa de que sea distinta. Ya sabemos de que podemos calcular esta estadística que sería eh, de alguna forma normalizar eh, el dato que nosotros tenemos. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Que no es tan novedoso, ¿verdad? Rechazar H sub 0 si el valor absoluto de Z sub 0 es mayor que Z sub alfa medios, donde Z sub, bueno, ya sabemos que Z sub alfa medios. Entonces, y aquí hay una justificación intuitiva, pero ya nosotros la conocemos, ¿verdad? Que si se sale el dato a áreas donde es muy poco probable que eso suceda, entonces por eso es que nosotros rechazamos. Eh, Aquí dice que la distribución normal estándar a veces se llama la distribución de referencia para la prueba Z. También puede ser de que estemos interesados en algunos casos en ver, por ejemplo, si el promedio es mayor que un valor o menor que un valor y tenemos hipótesis alternativas que son de un solo lado, por ejemplo, mu mayor que mu sub 0 o mu menor que mu sub 0. Entonces, las pruebas cambian un poco y vamos a ver más adelante cuáles son las expresiones en este ejemplo que es tiempo de respuesta de una computadora, vemos que el tiempo de respuesta de un sistema computacional distribuido es una característica cualitativa importante. Aquí cuando es distribuida significa que el sistema no está en un solo lugar, podría estar en muchos lugares. Por ejemplo, si nosotros queremos checar una Facebook, por ejemplo, toda esa información está distribuida en múltiples lugares. Y no es que esté en un solo lugar por situaciones de redundancia, por si en algún lugar sucede algún fallo catastrófico, todos esos datos de alguna forma todavía podrían ser accesados. Entonces nos dice aquí que el director de sistemas quiere conocer si la respuesta promedio de un comando excede 75 milisegundos de la experiencia prueba. Conoce que la desviación estándar de respuesta es de 8 milisegundos. Entonces utilizar el error de tipo 1 con alfa igual a 0.05, exactamente lo que estamos acostumbrados a ocupar, ¿verdad? Entonces aquí vemos una hipótesis alternativa de una sola dirección. Obtenemos que el promedio es 79.25 milisegundos y estandarizándolo tenemos 2.66. Al compararlo a un nivel de error alfa, como es de un solo lado, podemos jugar software o las tablas que están al final, pues vemos de que supera al estadístico de la tabla. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y por lo tanto el promedio de respuesta del sistema distribuido es mayor a 75 milisegundos. Aquí muestran el output para
mitad, pero quizás en el futuro vamos a poner aquí cómo hacerlo con R, pues para mientras, pues nada más esta información. Realmente no es tan complicado, ¿verdad? Nada más ahí por el hecho de que como es primera vez que estoy mostrando esto, pues no me he dado chance de revisar eso. Eh, Vamos a ver, intervalo de confianza, pues ya conocemos sobre eso, ¿verdad? En ese caso, damos un intervalo desde un límite inferior L hasta un límite superior U para, en este caso, el promedio. Ese sería un intervalo de confianza, ahí confidence interval CI, ¿verdad? De 100 por 1 menos alfa por ciento para el promedio desconocido mío. LU se llaman los límites de confianza inferiores y superiores respectivamente. Y 1 menos alfa se llama el coeficiente de confianza. A veces la mitad de la longitud del intervalo, que es U menos mu o mu menos L, se llama la exactitud del intervalo de confianza. La interpretación de este intervalo es que si un número grande, eh, quiero ver, si un número grande de tales intervalos se construye, entonces cada resultante de una muestra aleatoria, entonces 100 por 1 menos alfa por ciento de estos intervalos estarán contenidos en el valor eh, real de mu. Entonces, por ejemplo, si nosotros construimos un intervalo de confianza al 95%, quiere decir de que el 95 de 100 veces que construyamos el intervalo tendrá el valor exacto del parámetro. Esa es la forma en cómo hay que pensar. Eso es bastante importante. Lo vamos a resaltar. Vamos a ver. Ajá, entonces, sí, todo eso está bien. Ahí dice que el intervalo de confianza tiene una interpretación en términos de frecuencia. Vemos que el intervalo de confianza podría ser llamado apropiadamente un intervalo de confianza de dos lados. Se especifica ambos un límite inferior y superior. A veces solamente se requiere de una, un límite, ya sea inferior o superior. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que el intervalo es de la forma L menor que o igual que mu, nada más estamos especificando pues un intervalo, un límite inferior, ¿verdad? Y eso podría ser un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento. O si mu es menor o igual que u, lo que estamos allí tratando de hacer es poner atención de que el promedio no supere cierto valor. Eh, entonces aquí pasamos al intervalo de confianza con promedios y varianzas conocidas. Eh, Considere una variable aleatoria x con un promedio desconocido mu y varianza conocida sigma cuadrado. Entonces tenemos aquí pues el intervalo de confianza para mu y este es el intervalo de confianza. Bueno, solo estamos probando un límite superior y más abajo sí estamos probando un límite inferior. Yo creo que, bueno, varios de estos elementos no es necesario hablarlos de más porque ya los han visto ustedes en otros cursos. Ahora podríamos en el problema de la computadora ocupar un intervalo de confianza. Aquí tenemos cuál fue el promedio, ¿verdad? 79.25. Entonces, eh, utilizando las fórmulas anteriores, por ejemplo, tenemos que mu está entre 76.114 y 82.386. Ahí con una confianza del 95%. Entonces, recordemos que el intervalo de confianza significa de que que si yo fuera a calcular con otros datos el intervalo de confianza, 95 de cada 100 eh, incluiría en ese intervalo el valor real. Entonces, y por eso que hace hincapié también de que
el intervalo de confianza es un concepto frecuentista. Ok, entonces vamos a ver qué más podemos indicar por acá que sea notable indicar. Entonces, ujú, ok, entonces vamos aquí al 432, el uso de p-valores para prueba de hipótesis. Entonces, dice aquí, la forma tradicional para reportar los resultados de una prueba de hipótesis es indicar que la hipótesis nula fue o no fue rechazada a un valor alfa específico o de significancia, de nivel de significancia alfa. Eh, Esto a veces se llama prueba de nivel de significancia fija. Por ejemplo, podríamos decir de que para una hipótesis nula, mu igual a 75 fue rechazado a un nivel de significancia de 0.05. Usualmente esto es inadecuado, ya que no nos da una idea de si la prueba apenas rechazó o si en efecto el estadístico estaba bastante adentro de la región de rechazo. Para evitar esas dificultades, también ocupamos el enfoque del p-valor que ha sido adoptado ampliamente en la práctica. El p-valor es la probabilidad de que la prueba estadística tendrá en los valores el menor valor de los extremos, como ha observado los valores del estadístico cuando la hipótesis nula h sub 0 es cierta. Así, el p-valor nos da tanta información acerca del peso de la evidencia contra h sub 0 y podemos tomar decisiones y concluir a cualquier nivel de significancia que se nos requiera. La definición formal del p-valor dice que es el nivel de significancia más pequeño que nos llevaría a un rechazo de la hipótesis nula h sub 0. Entonces, ok, esta es una buena forma de pensar de los p-valores. Se acostumbra llamar a la prueba estadística y los datos significantes cuando la hipótesis nula h sub 0 es rechazada. Entonces, eso es como lo interesante también, ¿verdad? De que tengo los datos y si logran rechazar, los llamamos que son significativos. Por lo tanto, podríamos pensar del valor como el menor nivel alfa en el cual los datos son significantes. Porque de otra forma, si el alfa es más pequeño y ya no rechazamos, bueno, pues ya no sacamos conclusiones nuevas, ¿verdad? Que sería el rechazo. Una vez que el p-valor se conoce, la persona que toma decisiones puede determinar qué tan significantes los datos fueron. Entonces, aquí tenemos también expresiones por el p-valor, específicamente con la distribución cumulativa normal estándar. Entonces ya de esto ya habían leído algo ustedes. Entonces, por ejemplo, el p-valor para el ejemplo anterior es 1 menos phi de 2.66.0039. Por lo tanto, rechazaríamos a un nivel de confianza de alfa igual a 0.01, pero no a un nivel de 0.001. No tendríamos aún, digamos, un nivel tan fuerte de rechazo. Entonces los datos serían significativos al 99%, pero no al 99.9%. Pues aquí nada más dice que paquetes de software pueden calcular este valor también. Bueno, entonces pasamos a la siguiente sección que es la 433, la inferencia de los promedios de una distribución normal cuando la varianza es desconocida. Tenemos la prueba de hipótesis, entonces suponerle que X es una variable normal aleatoria con un mu desconocido y una varianza sigma cuadrada desconocida. Queremos probar la hipótesis de que el promedio es igual al valor estándar mu sub 0. Y bueno, aquí está la prueba de hipótesis. Entonces, la suposición de normalidad se necesita formalmente para desarrollar una prueba estadística, pero
Si nosotros tenemos salidas moderadas de la normalidad, estas no afectan seriamente los resultados. Ya ustedes conocen de que en este caso la estandarización estaría con base eh, a la distribución de t-student. Entonces tenemos aquí pues esta prueba, ¿verdad? Esta estadística y la distribución de referencia, pues la de t-student con n-1 grado de libertad. Entonces la hipótesis nula, mu sub h sub 0 mi igual a mu sub 0, se rechaza si el valor absoluto de t sub 0 es mayor que t sub alfa medios, n-1. Entonces, también aquí están las regiones críticas para las hipótesis alternativas de un solo lado. Entonces, veamos aquí este ejemplo 4.3, asfalto con caucho. Entonces, el caucho se añade al asfalto para reducir el ruido de las carreteras cuando el material se utiliza como pavimento. Esta tabla de estos datos, ¿verdad? Nos dan datos de la viscosidad. Entonces, CP es viscosidad estabilizada. Pues no sé por qué aquí lo medirán en CP, pero bueno, nos da 15 datos, entonces, de material para pavimentar asfalto. Esto es apropiado para una aplicación de pavimentado. Eh, el promedio debería ser igual a 32.000, dice. Probemos esta hipótesis utilizando un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Basado en la experiencia, estamos dispuestos a asumir que la viscosidad estabilizada está distribuida normalmente. Entonces, bueno, calculamos el promedio y la desviación estándar, el estadístico T sub 0, 0.35, tenemos 14 grados de libertad, quizás no va a rechazar. Vamos a ver. Entonces dice aquí que el que se ve en la tabla es 2.145. Este valor es menor, por lo tanto no tenemos evidencia fuerte de que se concluya que la viscosidad estabilizada, que el promedio de viscosidad estabilizada es diferente de 3200 CP. Entonces, para probar normalidad, podemos ver aquí en la gráfica de probabilidad normal de que de alguna forma sí sigue cierto nivel de normalidad, solamente viendo la gráfica sin calcular mayores pues estadísticos, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos estos resultados. Pues vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces vemos aquí los resultados de militar también. Entonces vamos a ver si hay algo por aquí que podamos salvar. Vamos a ver lo de las tablas, todo esto ustedes más o menos lo saben, ¿verdad? Límites de p-valor. Entonces, sí, yo creo que nos pasamos de un solo a intervalos de confianza con el promedio y distribución normal con la varianza desconocida. Entonces, en este caso, volvemos al tema de intervalos de confianza, pero con la varianza desconocida. Suponer de que X es una variable aleatoria normal con promedio desconocido mío y varianza desconocida sigma cuadrado de una muestra aleatoria de unas proporciones, el promedio de eh, la muestra X barra y varianza muestral S cuadrado se calculan. Entonces, utilizando un intervalo de confianza de dos lados a un nivel de significancia de 100 por 1 menos alfa por ciento de del promedio real es este, ¿verdad? No es una expresión que ustedes no hayan visto antes. Y aquí pues con límite superior y aquí con límite inferior. Entonces, nada que no hayan visto antes por ahí, ¿verdad?
Vemos aquí el ejemplo 4.4, de nuevo el ejemplo de la viscosidad, pues en este caso, cuando las fórmulas tenemos que, pues la viscosidad estable, pues con un 95% de probabilidad, nosotros tenemos que rondaría entre 3145 y 3275 el promedio de viscosidad. Entonces, pues ahí tenemos entonces, vamos a ver, el manufacturador podría solamente preocuparse de la viscosidad estabilizada, que son demasiado bajos y por lo tanto podríamos estar interesados solamente en un intervalo de confianza de un solo lado. Y aquí tenemos pues aplicado a un solo lado, pues de nuevo es nada más ocupar las fórmulas que tenemos ahí, ¿no? Ok, entonces estamos un poco cerca para terminar lo del día de hoy. Entonces 434, inferencias de la varianza de una distribución normal, prohipótesis. Ahora vamos a revisar la prohipótesis en la varianza de una distribución normal, mientras que las pruebas sobre las hormigas son relativamente insensibles a la suposición de normalidad. Las de las varianzas no lo son. Suponer que queremos probar la hipótesis de que las varianzas de las distribuciones normales son iguales a una constante, es decir, sigma sub 0 cuadrado, es decir, que las hipótesis serían que pues la varianza es igual a una especificada y la alternativa es de que no es igual a la especificada. Entonces la prueba estadística es con chi cuadrado. Nosotros vimos la estimación puntual en la clase pasada, donde ese cuadrado es la varianza muestral calculada de una, de una muestra de n observaciones. Para un nivel de prueba significativo fijo, la hipótesis nula se rechaza si chi sub 0 cuadrado, que es el que obtenemos, sea mayor que el que nosotros hallamos en las tablas con parámetros alfa medios y n menos un grado de libertad. Y aquí también tenemos las pruebas de un solo lado. Eh, Vamos a ver. Vaya, entonces, para ilustrar, considere la viscosidad estabilizada que habíamos visto. Suponer que queremos probar la hipótesis de que las varianzas de la viscosidad, bueno, que es 100 al cuadrado, ¿verdad? Versus aquí sí es mayor la viscosidad, la varianza a 100 al cuadrado. Calculamos nuestro estadístico, 19.36, suena un poco alto, pero el de la tabla a un nivel del 5% nos da 23.68, no fue mayor, así que no rechazamos la hipótesis nula, que indica que la desviación estándar, perdón, la varianza es igual a 100 al cuadrado. Aquí está un poco comunidad. Vamos a ver también, pues se puede ver las pruebas de un solo lado. Entonces, esta prueba es bastante útil en muchas aplicaciones de mejoramiento de calidad de procesos. Por ejemplo, podemos considerar variables aleatorias normales con promedio mu y varianza sigma cuadrado. Si sigma cuadrado es menor o igual que algún valor, digamos sigma sub 0 cuadrado, entonces la variabilidad inherente natural de los procesos estaría bien dentro de los requerimientos de diseño y consecuentemente casi de toda la producción estaría conforme a especificaciones. Sin embargo, si sigma cuadrado excede sigma sub 0 al cuadrado, entonces la variabilidad natural del proceso podría exceder los límites de las especificaciones, resultando en un porcentaje alto de producción no conforme o desecho. En otras palabras, la, cap la capacidad de proceso está directamente relacionada a la variabilidad de los procesos. Y eso es lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que queremos bajar la variabilidad. Eh, las ecuaciones anteriores pueden ser utilizadas en otras situaciones similares y como veremos más tarde, forman la base para
los procedimientos de monitorear y control la variabilidad de los procesos. Vemos entonces aquí el intervalo de confianza de las varianzas de una distribución normal. Suponer que X es una variable aleatoria normal con promedio mu desconocido y varianza desconocida sigma cuadrado, sea las varianzas muestrales S cuadrado calculadas de eh, muestras aleatorias de unas observaciones. Entonces, el eh, intervalo de confianza de los lados a un nivel de significancia de 100 por 1 menos alfa cuadrado, estado aquí con base a la distribución chi cuadrado. Y aquí nosotros tenemos las de un lado, si queremos con límite superior o con límite inferior respectivamente. Entonces nosotros podríamos utilizar los datos de la viscosidad estabilizada del ejemplo 4.3 para demostrar los cálculos al intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, en sigma cuadrado. Notar que para estos datos en la tabla 4.1 tenemos que la desviación estándar muestra es 117.61, varianza 13.800, y en la tabla del apéndice vemos que chi cuadrado con estos parámetros es 26.12 y con estos otros parámetros 5.63. Entonces, el intervalo a un nivel de significancia 95% nos queda de esta forma, es decir, sigma cuadrado entre 74.000, 74,13 y 34.396, una diferencia bastante considerable. Ya hablando de desviación estándar, estaría entre 86 y 185 aproximadamente. Bueno, entonces esto era lo que teníamos preparado para hoy. No sé si tienes alguna pregunta. Todo bien, gracias. Bueno, pues estos temas todavía digamos que continúan siendo un poco sencillos por el hecho de que mucho de lo que está expresado ahí ya lo han visto en otros cursos y básicamente es aplicar la fórmula correcta o la expresión correcta. Bueno, entonces con eso vamos a terminar la clase de hoy. Espero, vamos a ver, es que esta semana sí la tengo bien complicada. Yo no sé si va a quedar chance para poder calificar. Ya se viene acercando nuestro siguiente parcial, ¿verdad? Porque sería en la semana 7, esta es la semana 6. Sería entonces el 20 de abril la siguiente, eh, el siguiente examen. Yo quiero que aparezca el capítulo 4 para ese caso. Entonces quiero ver cómo estamos ahí. Quiero ver, nos hacen falta unas 4 clases. Quizá lo hacemos y se logramos ver el capítulo 4, 2, 3 y 4. Realmente aquí se estarían acumulando una buena cantidad de ¿cómo se llama? De teoría. Si no, serían capítulos 2 y 3. Mm, Pero lo mejor sería que fuera 2, 3 y 4. Bueno, ya vamos a ver entonces. Ok, Karen, entonces nos quedamos hasta acá y te deseo una feliz tarde. Nos vemos entonces. Gracias igualmente.